Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra sección sobre temas dedicados al judaísmo y vamos a comentar específicamente acerca de la figura de Yehuda Halevi y su obra, una de sus obras importantes, el Kuzari y el reino de los judíos de Hazaria. Sobre este tema se ha hablado muchísimo y hay mucha gente que habla un montón de tonterías por el internet y no saben ni lo que están diciendo. Voy a explicar de manera breve un poquito sobre este tema y sobre la figura de Yehuda Halevi. Yehuda Halevi, un sefaradí nacido en España en el año 1080, falleció, o mejor dicho, fue asesinado en el año 1142. Y él fue un gran filósofo, también afamado poeta. Sus poemas son más que estudiados y reconocidos porque además fue un importante hebraísta que aportó muchísimo al revivimiento y la preservación del hebreo. Por tanto, la figura de Yehuda Halevi es más que querida dentro del mundo judío y también para los investigadores académicos. Incluso en España también pues hay toda una estatua a su memoria y sus obras son estudiadas. En una de sus obras que también es de gran significancia, además de su poesía y filosofía, es el texto que ya les mencionaba, el Kuzari, un libro que él compuso donde de manera imaginaria intentó de reconstruir la famosa historia donde este rey llamado Bulán de un reino en Hazaria que se encontraba en la antigüedad entre Turquía y Rusia, pues este rey decide en un momento convertirse al judaísmo. Y Yehuda Halevi, escribiendo unos 150 años después de estos acontecimientos y después de que había desaparecido ya este reino, que luego se convierte en un reino judío, 150 años después, Yehuda Halevi escribe este texto, el Kuzari, donde de forma imaginaria reconstruye los posibles diálogos que pudieron haber tenido lugar en todo este contexto. Y vamos a explicar en detalle sobre esto. La acción de Yehuda Halevi de reconstruir los diálogos, etcétera, no es algo, digamos, que se pueda criticar desde el punto de vista de la historia. Y por ejemplo, me explico, en la antigüedad la manera en que los historiadores escribían la historia era reconstruyendo de forma imaginativa lo que posiblemente pudieran haber discutido o dicho diferentes personajes. Por ejemplo, si vamos a la historia, la antigüedad en Grecia, por ejemplo, Tucídides, el famoso historiador, cuando habla de diferentes y describe diferentes hechos históricos, él comenta los diálogos que tuvieron, no sé, reyes y personajes, etcétera, en la asamblea de Atenas o en diferentes momentos, pero él no estuvo allí para escuchar esos diálogos. Pero la historia como se escribía en la antigüedad era que se intentaba reconstruir estos diálogos entre personajes para tener una mejor comprensión de lo que pudo haber ocurrido. Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando se escriben los hechos, los textos sagrados, incluso en el Nuevo Testamento, donde encontramos personajes bíblicos que reconstruyen diálogos de Jesús aquí y allá con diferentes personas, cuando la persona que escribió el texto no estuvo presente, pero pone palabras en la boca de los personajes porque así es como se escribía la historia en el pasado. Y de la misma manera, Yehuda Halevi reconstruye todo este incidente de este rey Bulán de Hazaria, de cómo de no tener ninguna religión decide escoger el judaísmo como la religión suya, y más tarde un gran número de personas en su reino también la aceptan. Y él reconstruye estos diálogos para una mejor comprensión, y otra vez es la manera en que se escribía en la antigüedad. Me explico en cuanto a este reino de Hazaria. Se dice de que, ya les mencionaba, está ubicado en la antigüedad entre lo que hoy día es Rusia y Turquía, y se dice que hacia el año 740, o sea en el siglo VIII, pues este rey de Házaro llamado Bulán, esto era un estado que no tiene ninguna religión, y él decide escoger o llamar a escoger una religión, y manda llamar a tres de las religiones monoteístas más importantes. Primeramente llama a un representante del cristianismo y a un representante del islam. Estos personajes vienen ante este rey y comienza cada cual a exponer, ¿no?, por qué su religión es la más o es la correcta, o es la religión que el rey debiese elegir. Y en ambos casos se nos dice de que el cristiano, por supuesto, cuenta toda su religión y habla y dice que ellos consideran
al judaísmo como a la religión más importante o la religión más elevada después de ellos mismos, por supuesto. O sea que después de los cristianos le dijeron al rey, después de nosotros la religión guiada es el judaísmo. El musulmán que se presentó ante el rey Bulán le dijo igual, describió todo sobre su religión y le dice, después de nuestra religión, el judaísmo es la religión que consideramos como la primera revelación, ¿no? Porque tanto el cristianismo como el islam reconocen al judaísmo como, por supuesto, ambos vienen del judaísmo, son derivados, ¿no? Fundaron las religiones tomando como base todos los textos judíos. Por tanto, no pueden desecharlo porque toda la religión de ellos se basa en el judaísmo. Y entonces reconocen, por supuesto, la revelación de la Torá, a Moshe Rabenu y todo el incidente del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces, este rey de Hazaria, Bulán, cuando escucha que tanto el representante de los cristianos y del islam le hablan del judaísmo, dice, pues bueno, si ambos dicen esto, vamos a escuchar la versión del judío. Y manda a llamar a un rabino para que también le exponga por qué considera al judaísmo como la religión revelada y por qué el rey debería aceptar en este caso el judaísmo. Sucede que luego esta sección del texto del Kuzari, el nombre completo de este libro que relata todo este incidente, el Kuzari, un libro de argumento en defensa de una religión repudiada, así es como se llama el libro, escrito por Yehudá Alevi, ya menciono 150 años después de los hechos, dice, luego de que el representante del cristianismo y del islam dan su parte y mencionan al judaísmo, reconociendo al judaísmo como la religión, digamos, de primera revelación después de su propia religión, ¿no? Porque ellos primero ponen su religión y después el judaísmo, pero el rey decide escuchar ahora la versión del judío, manda a llamar a un rabino. Este rabino viene y se pone a exponerle, ¿no? Acerca del judaísmo, de por qué se considera la religión, por qué el rabino, el judaísmo considera su religión como guiada por Dios, habla de la primera revelación y de cómo todo está basado, cómo el pueblo de Israel en su totalidad aceptó cumplir la Torá, no porque Moisés vino y les dijo, a ver, cumplan esto, ahora esto y esto, así como así, no. Nadie porque venga de una montaña ni no sé dónde va a aceptar nada como así, sino que afirma, le cuenta el rabino a este rey, al rey Bulán, que los judíos aceptaron cumplir con la Torá porque la revelación fue todo en presencia del pueblo. Todo el pueblo de Israel estaba presente frente al monte Sinaí y todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Si no fuese porque esta revelación ocurrió de esta manera, donde todo el pueblo escuchó a Dios, la voz de Dios, pues no hubiesen aceptado lo que Moshe le estaba diciendo luego. Y es la prueba, habla el rabino, de que el judaísmo es la única religión que recibió una revelación frente a todo el pueblo. No fue que una gente se fue a una cueva y que el ángel le habló a él solo y que él después fue y le dijo. No, está hablando de que todo el pueblo estaba allí presente, reunido frente al monte Sinaí, y todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Y por ello es que creen entonces en las palabras de la Torá, etcétera, etcétera. Luego de todos estos puntos, en el texto finalmente el rey decide, después de escuchar tanto la versión cristiana, islámica y judía y todos los argumentos, pues el rey finalmente decide adoptar al judaísmo como la religión suya, de su familia, y mucha gente del reino de Hazaria se convierten entonces al judaísmo, y aquí es como surge el famoso reino judío de Hazaria, que estuvo en vigor por más de 200 años, hasta que finalmente este reino fue conquistado por Rusia en el año 969, o sea, en el siglo X, y desaparece ya para siempre este reino de Hazaria, conquistado por los rusos. Sucede que cuando el pueblo judío, en su mayoría, ¿no?, escucha de que hay un reino donde los judíos se gobiernan de forma independiente, tienen sus leyes y rey judío y todo, ya es muy tarde, porque ya en los últimos años le quedan a este reino, y ya menciono, en el año 969 Rusia lo conquista y desaparece para siempre. Lo interesante también del libro del Kuzari que cuenta este incidente es que en el libro hace y pone énfasis especial en que los judíos tienen que regresar a la tierra de Israel, y de hecho el rabino en el libro le dice al rey, y de hecho yo, cuando acabe de hablar con usted, estoy ya planeando regresar inmediatamente para la tierra de Israel.
Y aquí también se muestra el deseo de Yehudá Leví, donde él también siempre habla en su poesía, en sus escritos, de la importancia de que el judío regresase a la tierra de Israel. No solamente Yehudá Leví, desde toda la vida que el pueblo judío ha estado en el exilio, siempre se habla de el año siguiente en Jerusalén, el año siguiente en Jerusalén, o sea, siempre regresar a la tierra de Israel. Y este deseo también se deja ver en el Kuzari, y de hecho el propio Yehudá Leví, que se encontraba en España y escribe uno de sus famosos poemas donde él dice: mi corazón está en el este, pero yo habito en los confines del oeste. Como diciendo, estaba, no sé, en Europa, en España, pero su corazón siempre le indicaba que debía ir y regresar a la tierra de Israel, y de hecho lo hace, pero lamentablemente cuando llega a la tierra de Israel es asesinado por un árabe. Dice la historia que llega y lamentablemente lo mata, y es asesinado por un árabe cuando llega a la tierra de Israel, un acontecimiento muy triste. Pero bueno, en este aspecto, esta es la historia del texto del Kuzari, escrito por el gran afamado filósofo, poeta, hebraísta Yehudá Leví. Este texto del Kuzari, que realmente es estudiado hasta este mismo día por todos los judíos, se ha convertido en una obra clásica en defensa del judaísmo también. Y también algunas personas detractoras del pueblo de Israel, otros por falta de conocimiento, utilizan este texto del Kuzari para hablar también de manera negativa de judíos ashkenazim y todo un montón de mentiras que se ponen a contar. Especialmente hablo de los no judíos, que por falta de conocimiento escuchan un montón de falsedades que se cuentan sobre los házaros, judíos házaros, y que empiezan a ofender a los judíos ashkenazim, de que no son judíos y que no sé qué, lo cual es un disparate, es una falta de conocimiento, porque estas personas que hablan así muestran primeramente una falta de desconocimiento del judaísmo, de la religión judía, de la identidad judía, de la historia judía, y un desconocimiento también de temas de antropología, porque de hecho, y esto lo he explicado yo también, hay una serie en este canal, una serie sobre antropología, con material académico de la universidad, de mis profesores de antropología. Yo hice toda una serie explicando todos estos temas de qué es lo que se considera raza, etnicidad, género, sexo, todos estos temas, así que lo pueden buscar en este canal, y es donde explico de manera académica estos conceptos, donde muchas personas de manera errónea asocian al judío, al judaísmo con raza, lo cual es un total disparate. Desde el principio de toda la historia del pueblo de Israel siempre ha habido personas que se han convertido al judaísmo. Desde el mismo comienzo en que Israel sale de Egipto, dice el texto de la Torá, que un gran número de personas salieron con el pueblo de Israel. Un grupo de gente, de egipcios y de otras naciones que vivían allí, se fueron con el pueblo de Israel y se convirtieron a la religión del pueblo de Israel. O sea, tomaron la religión, las leyes, etc., y se mezclaron con el pueblo. Y por tanto, desde el comienzo tenemos evidencia, y sin mencionar cuántos ejemplos de personas que se convirtieron. La misma Ruth, la moabita, que se convirtió y llegó a ser la abuela del rey David, etcétera, etcétera. Personas que se convierten al judaísmo llegan a ser judíos 100%, tal como el judío que nació de madre y padre judía. El que se convierte, el converso, es judío 100% y se integra. Y así a través de los siglos, donde quiera que el pueblo de Israel ha estado. Les puedo hacer la historia de cuando en un momento, en la época de los macabeos, y un poquito después también, todas estas personas que vivían en lo que es Nabatea, en lo que hoy es parte de Jordania, y al sur de Judea, esta gente también se convirtieron al judaísmo, y también llegaron a ser judíos y se entremezclaron con el pueblo. Gentes de la tierra de Canaán, también cuando Israel entra a Canaán, también se convierten al judaísmo y llegan a ser parte del pueblo. Cuando los judíos habitaron y emigraron hacia parte de lo que es de Arabia, muchos árabes también se convirtieron al judaísmo y se entremezclaron y son parte del pueblo judío. Igual en Babilonia, mucha gente se convierte. Cuando los judíos fueron a Sefarad, a España y Portugal, cuánta gente, catalanes, castellanos, montón de gente se convirtieron al judaísmo y llegaron a ser judíos igual. Lo mismo en Rusia, donde quiera. ¿Qué quiero explicar y mostrar con esto? Que cuando se ataca
de manera injusta y sin conocimiento a los judíos ashkenazi de que no son judíos, que son conversos, que no sé qué, es un total disparate y desconocimiento desde el punto de la antropología, de la academia, lo que significan los conceptos de raza y todo esto, que no es como la gente se cree de una raza pura, que no sé qué, que los judíos son una raza pura, son un disparate. Hay muchos judíos también que hablan estas disparates sin saber ni lo que están diciendo. El pueblo judío como identidad es cierto que se ha preservado. Eso es desde el punto de vista de una etnia que se ha preservado. Cuando etnia me refiero a una identidad, a una cultura, a una religión, a un lenguaje, etcétera, etcétera. Pero desde otro punto de vista, siempre ha habido personas que se han ido convirtiendo del pueblo judío a través de la historia. Miren cuántas personas, el ejemplo de Onkelos, que llegó a ser uno de los rabinos más grandes. Rabbi Meir también venía de converso. Rabbi Akiva también venía de converso. Y así un montón de gente, les puedo contar, caso por caso. Siempre ha habido personas no judías que se han convertido al pueblo judío y se han entremezclados. Y esta es la identidad del pueblo judío, que se ha preservado como judío. Pero el judío no tiene nada que ver con raza pura ni tal cosa. Y esto lo explico en defensa de los Ashkenazim, porque también se pone aquí dentro a todos los Ashkenazim, lo cual es falso, porque los Ashkenazim también, en general, los Ashkenazim también son del pueblo de Israel, desde la época de la antigüedad hasta Abraham Avinu, Moshe, todo, etc. Tanto ha habido conversos dentro del mundo sefaradí como ha habido conversos dentro del mundo ashkenazí. Y decir que tales judíos, que los ashkenazim no son judíos, es un total disparate. Los ashkenazim son judíos 100%, como el converso que se convierte al judaísmo es judío 100%. Y igual que otra vez, esto lo explico porque hay un montón de gente que habla todo este tipo de disparates. Lo que al final, otra vez, el ser judío no es una raza. Ser judío, el pueblo judío es una identidad, con todo lo que le he explicado. Y siempre ha habido personas que se han convertido, y les puedo contar muchísimo cómo funcionaba en la antigüedad los conceptos tribales. También lo he explicado en la serie de antropología. Existe lo que se llamaba el concepto de adopción en las tribus, y en el mundo árabe también lo que se llama mawali, que alguien que no es de una tribu es adoptado por esa tribu, y de ahí tenemos quizás el concepto de conversión, desde las tribus antiguas, con el pueblo de Israel era tribus, y así era no solamente Israel, todo el Medio Oriente, así es como se funciona, la adopción a tribus, y de ahí quizás viene el concepto de conversión al judaísmo, o como también se convierte gente al islam o al cristianismo, etcétera, etcétera. Pero es para explicar que estas tonterías que hablan contra los judíos ashkenazi, yo no soy ashkenazi, yo soy sefaradí, pero explico estos temas porque hay gente que habla un montón de tonterías de los judíos ashkenazim y de este concepto de los házaros, etc. Este reino judío, si la historia que cuenta Yehudá Leví ocurrió realmente con esta fantasía de que estos tres personajes se presentan ante el rey, no lo sabemos. Bien pudo ser así, bien no pudo ser así. De que existió un reino judío en Hazaria, es cierto, un pequeño reino judío por más de 200 años, no es gran cosa, no es un gran imperio, un pequeño reino allí, gente que se convirtieron, como se han convertido gente por miles de años del mismo principio del pueblo de Israel, desde Egipto hasta el presente. Entonces esto lo explico desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista lógico de la halajá, y desde el punto de vista de la antropología. Menciono, si quieren saber estos conceptos y explicados desde el punto de vista de la academia de la antropología, pueden ver la serie que yo hice, está en este canal. Cuando entren al canal van a buscar en los playlists, pueden buscar ahí una serie de antropología. Es una introducción a la antropología, tampoco es un tema extenso, pero en esta introducción a la antropología he expuesto este material de la academia tal y como lo he estudiado de mis maestros antropólogos reconocidos mundialmente. Así que para los interesados lo pueden buscar y pueden informarse más al respecto, y les animo a que lo hagan. Y pues nada, hasta aquí entonces este vídeo con esta sección sobre Yehudá Leví, su libro El Kuzari, y sobre el reino de los judíos de Hazaria. Espero haber aclarado muchísimas dudas y expuesto con más claridad sobre este tema. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.